Agenda Vital. Cuidando la salud. Bueno, ¿cómo prevenir el alcoholismo en adolescentes? Es el tema que vamos a tratar a partir de esta hora 3:23 de la tarde. Y creo que es un tema necesario. Vamos a conversar acerca de esto que en definitiva es una enfermedad que afecta además a muchos jóvenes. La adolescencia es una etapa donde se viven nuevas experiencias que muchas veces pueden ser graves o traer más bien graves consecuencias, como por ejemplo esta enfermedad del alcoholismo. Y precisamente para conocer cómo prevenirlo, nos acompaña el psicólogo y coordinador adjunto de SECODAP, Abel Saraiva, a quien le damos la bienvenida a esta hora. Abel, un gran placer saludarte y además agradecerte en nombre del equipo que hayas aceptado la invitación al programa. Te saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido, Abel, ¿cómo estás? Gracias, Unay y Albany, por la invitación, sobre todo para hablar de este tema que no es nuevo en términos de que el consumo de alcohol en adolescentes lo conocemos todos desde que fuimos adolescentes y que tiene, bueno, pues una larga historia, pero que no deja de ser un problema vigente que está afectando, por supuesto, a millones de adolescentes en el mundo, y Venezuela pues no es una excepción de este problema. Así es. ¿A partir de qué edad se empieza a consumir alcohol en Venezuela? O sea, la ingesta alcohólica en nuestro país comienza ¿a qué edad? Sí, mira, nosotros hemos visto que ha habido una disminución de la edad de inicio del consumo de alcohol, incluso en estudios que hemos podido consultar, se habla de que a partir de los 12 años hay un porcentaje importante de inicio en relación al consumo de bebidas alcohólicas, alcanzándose, por supuesto, un pico importante a partir de los 14 años de edad. Tenemos también cada vez reportes más frecuentes, incluso de niños, ¿no? Por debajo de los 12 años que inician el consumo de alcohol. Lo que pasa con el alcohol es que en efecto es una práctica socialmente aceptada, ¿no? O sea, y pareciera para muchos, sobre todo, que supone un hito, un cambio de dejar de ser niño, de empezar a hacer cosas de lo que uno se imagina que hacen los adultos, desconociendo, bueno, el impacto que esto tiene para la salud física y mental. Incluso uno pudiera pensar que hasta mejor visto, por ejemplo, que el fumar cigarrillos, por ejemplo, ¿no? O consumir algún otro tipo de droga, desde luego, pero pareciera que es normalizado y, como tú dices, socialmente más aceptado. Claro, de hecho, nosotros lo vemos que si bien en el mundo hay culturas donde, por ejemplo, el consumo de alcohol no tiene nada de extraordinario, como por ejemplo en una mesa europea que exista alguna copa mientras se come, sí. Esto es algo que forma parte como del paisaje tradicional, pero esto va un poco más allá porque además justamente nos habla de una búsqueda del adolescente de aproximarse a conductas de riesgo que justamente marcan como lo que cree el adolescente que hacen las personas adultas. Adicionalmente a eso tenemos una influencia en el contexto cultural muy grande. Es difícil escuchar una canción de reggaetón hoy que no haga alusión al consumo de alcohol o al consumo de algún otro tipo de sustancia, lo cual lo va normalizando, incluso puede generar en ciertos grupos de adolescentes un estigma inverso, en el sentido de que el problema no es el que consume, que es señalado o discriminado, sino por el contrario, existe una fuerte presión social de decir, bueno, el que no consume alcohol es porque es un gallo, es porque no es suficientemente cool. Entonces, claro, hay una gran presión social para participar de esto como una forma de pertenencia, de relevancia, solamente que, bueno, por supuesto no podamos perder de vista que estamos hablando de organismos que están en desarrollo, es decir, los adolescentes están todavía en un proceso de formación donde hay una dificultad para estimar riesgos, para gestionar los límites. Vemos adicionalmente que esto los expone, por supuesto, a deterioros cognitivos, los expone también al inicio en consumo de otro tipo de sustancias, porque rara vez el alcohol se consume de forma aislada y por supuesto incrementa, factores de riesgo también asociados a la violencia tanto física como a la violencia sexual que puede estar también dentro del contexto en el que se da un consumo de alcohol en adolescentes. Claro, por eso es que hay que estar tan pendientes. Ahora, te pregunto, Abel, y conversamos amigos a las 3:28 de la tarde con Abel Saraiva, psicólogo coordinador adjunto de SECODAP, acerca de cómo prevenir el alcoholismo en los adolescentes. ¿Ocurre en todas las clases sociales, Abel? ¿O tiene que ver el estrato social en el que se nace, en el que se desarrolla ese muchacho? En todo caso, ¿qué influye para que un muchacho se sienta atraído por el consumo del alcohol? El alcohol la aproximación al alcohol pareciera tener
un comportamiento bastante democrático en el sentido que tanto adolescentes en sectores pues populares como en sectores más pudientes se aproximan al consumo del alcohol. Probablemente vamos a ver variación en relación al tipo de alcohol que consumen, porque hay distintos presupuestos que los acercan, ¿no? Sin embargo, nos habla esto justamente de un proceso donde, por supuesto, en ciertos entornos donde exista menor supervisión parental o donde nosotros podamos ver mayor presión social, esto se incremente. Ahora, paradójicamente, los extremos en este caso se unen. ¿Por qué? Porque en niños y adolescentes, sobre todo en sectores populares, pero también en sectores pues económicamente más solventes, si se quiere, vamos a encontrar padres que tienden a estar bastante ausentes. Entonces, ante la ausencia de un adulto que supervisa y acompaña, la probabilidad de que ese vacío sea compensado con sustancias como el alcohol u otras formas de adicción es bastante frecuente. Ahora, claro, todo asumiendo, perdón, a ver que te interrumpa, pero de que ese padre o esa madre controlen y supervisen y frenen. Porque claro, si esos padres o esa madre también consume alcohol de manera habitual, pues más bien puede representar un modelo a seguir. Un modelo. Sin duda. Incluso vemos padres que interpretan o ven hasta con orgullo que sus hijos se inicien en la adolescencia en el consumo de alcohol y lo ven como una parte del proceso. Y a ver, nosotros entendemos que si bien los mensajes como más tradicionales de prohibición de este tipo de prácticas, que insisto, por ley están prohibidas, pero que desde la moralidad en el mensaje puede ser una cosa que suena poco cool, que suena poco atractiva y que uno recomendaría, por el contrario, más bien tratar de generar un proceso de conciencia, pues bueno, los padres no van a poder supervisar todos los espacios de la vida de sus hijos. Sí creemos que es muy importante no banalizar este tema, sobre todo no banalizarlo, porque cuando el padre consiente que el hijo consuma alcohol, que se encuentre en entornos donde esto sucede y que no tenga esas herramientas para poder aproximarse a este mundo, pues luego va a lamentar las consecuencias de, distintas formas de accidentes, de complejidades que surgen a partir de esto. Ahora, aquí creo que es indispensable que para que pueda haber un trabajo de prevención efectiva, tiene que haber un proceso de acompañamiento en el cual existan dinámicas de confianza, de comunicación, que permitan que verdaderamente los padres puedan orientar y acompañar a sus hijos en este proceso. Por eso, de hecho, desde SECODAP diseñamos unos grupos de acompañamiento tanto para padres como para adolescentes y docentes en herramientas de cómo gestionar este tipo de procesos, porque como nosotros incluso pudiéramos echar memoria de nuestra adolescencia y decir, oye, sí, yo fui a una fiesta y aquella vez que, entonces los papás tienden a suavizar un poco este asunto, pero creo que hay que ver cuáles son los factores de riesgo, cómo está el tema de autoestima, esa frase que los papás dicen con frecuencia, si tus amigos se lanzan por un barranco, tú te lanzas. Bueno, pero resulta que no dejamos que nuestros hijos tomen ninguna decisión a lo largo de su vida, pero pretendemos que en la adolescencia, cuando vivan presión grupal, sean capaces de decir que no. Y esto realmente es complejo. Claro. Bueno, los ejemplos cercanos del consumo, la falta de supervisión, la influencia del grupo de amigos en el que se desenvuelven, el mensaje de la música que escuchan, son demasiados los estímulos. Abel, ¿cuándo se convierte el consumo de alcohol en una enfermedad? ¿De qué debe un padre o una madre estar pendiente con respecto al hijo? Sí, mira, señales claves de alerta, y qué bueno que lo planteas, porque si bien el consumo no es recomendado y nosotros pues alertamos sobre la prevención, tenemos que estar muy atentos en lo que es la adicción. Cuando hablamos de una adicción nos referimos a un patrón en el cual la persona necesita ingerir la sustancia para poder funcionar. Entonces ya esto nos habla de un patrón de consumo que ha sido sistemático, que ha sido abusivo y que vamos a ver señales como esta. Bajo en el rendimiento académico, consumo de alcohol en horarios además no convencionales, es decir, no es lo mismo el adolescente que escondido consume alcohol en una fiesta que el adolescente que ya ingiere alcohol dentro de la institución educativa, en la mañana, que llega alcoholizado al colegio, o que o empieza a tener comportamientos erráticos, empieza a sustraer, por ejemplo, dinero de la casa de los padres para poder comprar alcohol, que tiene, por ejemplo, y esto es una señal que hay que ver con mucha preocupación, no solo es el consumo, sino, por ejemplo, el llegar permanentemente a estados de embriaguez, a estar justamente en situaciones que pueden implicar la pérdida del conocimiento. Son señales que tienen que alertar a los padres y no podemos normalizarlo, ¿no? Yo creo que a la vez también como padres hay un ejercicio muy complejo, que es que si nuestros hijos nos confiesan
que han consumido alcohol en una fiesta, si nuestra primera reacción es excesiva, es desproporcionada en términos como de persecución y prohibición, vamos a ver que nuestros hijos más nunca nos los van a compartir. Claro. Pero a la vez tenemos que reaccionar cuando vemos este tipo de señales de alarma, porque el alcoholismo es una enfermedad que causa muchísimo daño en personas adultas, y por supuesto este daño es exponencial cuando inicia en la adolescencia. Sí. Son las 3:34. A ver, tenemos que hacer una pausa a esta hora, pero al regreso me gustaría también abordar, bueno, por una parte, por lo general eso es una actividad grupal. Digamos, la iniciación, por lo menos en el consumo de alcohol, pues eso puede ser una fiesta, son con los amigos, en un viaje a la playa, o sea, es en medio de una rumba, etcétera. También puede haber señales de alarma para los compañeros, para los amigos de este muchacho que se le está yendo de las manos el consumo del alcohol. ¿Qué hacer también y cómo abordar desde los amigos este problema? Y si eso también va vinculado, porque evidentemente la gente cuando bebe se desinhibe, puede ser también los primeros pasos para una iniciación sexual fuera de tiempo, digamos. ¿Qué tanto hay una relación de una cosa con otra, con lo que puede traer también de consecuencias en cuanto a enfermedades, en cuanto a embarazos no deseados, etcétera, etcétera? Al regreso de la pausa me gustaría abordar estas dos aristas de un tema tan complejo, como dices tú, como es el consumo del alcohol, que puede llegar al alcoholismo en los adolescentes. Ya venimos con más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Vacaciones Inter siempre te da más. Más internet con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses. Más entretenimiento con 150 canales de televisión. Y también más libertad con InterGo para que los veas donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter. Y es que la fibra de Inter siempre te da más. Bueno, Chang'an Auto, el motor de la Vinotinto. Experimenta la fuerza y la pasión de nuestro equipo nacional en cada kilómetro. Chang'an Auto te ofrece la confianza y seguridad que buscas con una amplia red de 10 concesionarios a nivel nacional y una garantía inigualable de 5 años o 150,000 kilómetros. Únete a la familia Chang'an Auto, porque en equipo llegaremos más lejos que nunca. Agenda Vital. Cuidando la salud. 3:44 minutos de la tarde. ¿Cómo prevenir el alcoholismo entre los adolescentes? Tema que estamos tratando hoy de la mano de Abel Saraiva, psicólogo y coordinador adjunto de SECODAV. Abel, te dejaba un par de interrogantes. Una tenía que ver con el hecho de que el consumo de alcohol, sobre todo en sus inicios, suele ser una actividad grupal, con los amigos, con los panas, en la rumba, no sé qué. Y ¿hay alguna señal que pueda estar indicando también a los amigos o qué pueden hacer los amigos, los compañeros, los panas que están viendo que a alguno de ellos se les está yendo de las manos el tema del consumo? Y por otra parte, ¿qué incidencia puede haber entre la desinhibición que genera el consumo del alcohol con un inicio de la actividad sexual fuera de tiempo y los riesgos que a su vez eso también pudiera estar contrayendo, como contagio de enfermedades, embarazos no deseados, etcétera, etcétera? Sí, mira, sin duda, el tema del inicio del consumo de alcohol suele ser grupal y en efecto algunas señales que nos advierten que pues se va de lo que sería un inicio temprano del consumo de alcohol a un proceso ya pues de alcoholismo. Justamente nos habla de ese adolescente que no solo es que consume el alcohol, sino que en cada una de esas oportunidades llega a la embriaguez, pierde el control, genera malestar dentro del grupo porque se involucra en peleas, porque tiene comportamientos inadecuados, porque en efecto falta actividades, compromisos que tiene para poder consumir alcohol, llega en estado pues de intoxicación
a espacios como el colegio, espacios deportivos. Esto ya es una señal franca de alguien que ha perdido el control y que, como decía, lógicamente en la adolescencia no es un momento de vida en el que esa capacidad de desarrollar autocontrol se está formando. Incluso neuropsicológicamente la corteza prefrontal, que es la estructura del cerebro que tiene que ver con el control de los impulsos y estimación del riesgo, todavía no está consolidada. Por lo tanto, hay una mayor dificultad en el adolescente para lograr esta tarea, lo que los hace muchísimo más vulnerables. Hay una recomendación clave, es poder apoyarse con adultos que sean de confianza para estos adolescentes. Voy a poner un ejemplo. Siempre hay un profesor guía, siempre hay un adulto dentro del entorno, puede ser un entrenador deportivo, puede ser otro padre del grupo, puede ser incluso los mismos padres. Ay, Abel, estamos teniendo problemas en la comunicación. De pronto se nos entrecortó el mensaje y es muy interesante lo que nos estás diciendo y quisiéramos escucharlo completo. Volvemos a llamarlo a ver si logramos de nuevo la comunicación. Claro, como es que decimos, tiene tantas consecuencias y sobre aristas, todo ¿no? si no se para esto a tiempo, ¿no? Creo que ya lo tenemos nuevamente. Lo tenemos sí. de nuevo, sí. Abel, Sí, te nos decías escuchamos. acerca de apoyarse en algún adulto de confianza, puede ser un profesor, un entrenador, algún otro padre del grupo, bueno, en los cuales estos muchachos tengan confianza como para tratar estos temas, aunque no sean los propios de ellos. Sí, incluso si los padres de este adolescente son receptivos, pues valdría la pena también comunicárselo, ¿no? Ok. Porque aquí la intención es brindar un abordaje que sea de contención, que sea de orientación, porque estamos ante un problema que puede y debe ser tratado incluso desde el punto de vista psicológico, médico, a fin de que no, o sea, esto no se resuelve con castigo, ¿no? Que es un poco como la aproximación tradicional, bueno, lo castigué 3 meses, no salió, le quité el celular, bueno, eso no te garantiza de ninguna manera que las causas que dieron lugar a esto queden resueltas, ¿no? Porque para poder gestionarlo requieres tener, bueno, una autoconfianza importante, una buena autoestima, tienes que poder tener una capacidad de estimar riesgos, tienes que poder tener buena estructura de apoyo que te permita, pues, decir no en un momento determinado, poder evitar conductas de riesgo. Entonces, esto no se resuelve con castigo. Ahora, sobre la segunda pregunta que tenía que ver con el inicio temprano en la actividad sexual, en efecto, el alcohol es un desinhibidor. Entonces, por supuesto, cualquier deseo sexual que pudiera estar allí rondante, además muy típico de la adolescencia con todo lo que es esa efervescencia hormonal que esto aparezca, en efecto esto puede ser un inductor de que haya una iniciación más temprana en la actividad sexual, por una parte, y por la otra, esto por supuesto eleva el riesgo de que se produzcan incluso situaciones de abuso, porque el adolescente puede que esté en un estado de embriaguez en el cual pues no recuerde lo que pasó, esté expuesto a que personas que pueden ser de su misma edad o pueden ser adultos realicen acciones de abuso sexual contra esta persona, pues justamente porque no recuerda, porque está en un estado en el que no consigue decir que no, porque está en un estado de vulnerabilidad y fragilidad, y hemos tenido casos en los cuales un adolescente estaba en una fiesta, ingiere alcohol, pierde el conocimiento y cuando se levanta se da cuenta, es decir, que la ropa no estaba, que hay una sensación rara, y por supuesto esto entonces incrementa todavía más el riesgo de todo lo que significa, bueno, enfermedades de transmisión sexual y por supuesto las secuelas psicológicas y físicas que puede haber después de un abuso sexual. Esto está. Con respecto al tema de la iniciación sexual también, aun si hay consentimiento, es decir, que no fue un tema de abuso, por supuesto que disminuye la probabilidad de que el adolescente tenga el autocontrol suficiente para usar un preservativo, para evitar prácticas sexuales riesgosas, porque bueno, en efecto, ya es difícil para un adolescente en condiciones normales. Ahora si le sumamos pues que hay alcohol de por medio, hay una mayor desinhibición y una menor coordinación, esto es como una tormenta perfecta para el caos. Entonces, bueno, evidentemente que esto es un factor de riesgo muy alto, sin contar todo lo que puede tener en incidencia, por ejemplo, en depresión en adolescentes, que es altísima con consumo de alcohol, y también como un potenciador del consumo de sustancias ilícitas. El alcohol puede ser considerado la puerta de entrada a otros comportamientos de riesgo que deben ser atajados a tiempo. Así es, porque es que se puede ir de las manos. Abel, uno entra en este tema y cada vez se vienen como más angustias, ¿no?, a la cabeza, incluyendo que uno de estos muchachos salga de una fiesta en un estado de embriaguez y que pueda tener un accidente de tránsito donde termine alguna persona fallecida, por ejemplo, y entonces de esa manera, pues este muchacho iría irremediablemente a la cárcel, sin contar lo que eso le va a traer como consecuencia
a su futuro, ¿no? Claro. En todos los sentidos. Nadie quiere eso. Ahora te pregunto, Abel, se comienza con el alcohol y eso dispara una serie de conductas preocupantes. Ahora, se incluye también la violencia. ¿Cómo influye en un hogar una situación como esta? ¿Y hasta dónde llegan las consecuencias de no actuar a tiempo para que esta situación, en todo caso, no se vaya de las manos? Bueno, yo creo que, Albany, tú ilustrabas de una manera muy clara toda una serie de eventos desafortunados que pueden venir a partir de un consumo irresponsable de alcohol, ¿no? En el caso, bueno, de los adolescentes tendríamos que decir que nunca es recomendado, ¿no? Pero hay que señalar algo más. El mecanismo detrás del alcohol y de cualquier droga es básicamente el mismo. Es decir, cuando se consume hay un punto de excitación neurológica, mental, en el cual hay una sensación de un subidón que luego viene acompañada justamente de lo contrario, porque nuestro organismo tiene unos niveles en los que funciona bien, estable, sin necesidad de ingerir ningún tipo de sustancia, pero resulta que cuando ingerimos una sustancia le damos una señal tan alta al cuerpo que luego dicen, bueno, yo no tengo que producir más dopamina, yo no necesito más serotonina, entonces luego viene un bajón y entonces hay una dinámica de consumir más alcohol o cualquier otra sustancia, ya ni siquiera para obtener ese subidón inicial, sino para no sentirte mal con respecto a ti, con respecto a tu propia vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si además en el hogar tenemos factores de riesgo de violencia intrafamiliar, violencia de género, de dificultades de cualquier tipo, por supuesto que esto va haciendo que esos puntos de subida y de bajada sean cada vez más extremos y evidentemente entonces existe una mayor propensión justamente a involucrarse en situaciones de riesgo. Estas situaciones de riesgo las vemos con frecuencia asociadas a episodios de violencia. Por ejemplo, si se trata de un adolescente que además tiene acceso a un vehículo, por ejemplo, puede implicar manejar en condiciones extremas, a alta velocidad, es decir, sin estimar toda una serie de factores. O quedarse dormidos. O quedarse dormido, Claro. que además es lo más común del Claro. mundo, que de hecho el alcohol es un depresor del sistema nervioso, o sea, activa cuando se toma, pero cuando se deja de tomar existe una disminución de la activación y esto produce una sensación de sueño y de un conjunto de elementos pues que el adolescente no tiene previsto. Ahora, lo más común es que cuando existe consumo sostenido de alcohol sin supervisión, y esto está acompañado de factores de riesgo, por supuesto que vamos a ver que lo más probable es que se salga de las manos. Y se sale de las manos porque además, por lo general, no se queda en el alcohol. El alcohol luego viene acompañado de tabaquismo, luego viene acompañado de consumo de sustancias ilícitas y antes de que podamos reaccionar, pues ya este adolescente puede estar ya como un adolescente o como un joven adulto involucrado en situaciones que lo ponen en conflicto con la ley, que comprometen, por supuesto, sus posibilidades de desarrollarse plenamente y evidentemente que genera un gran daño a la familia. Entonces uno pensaría, oye, esto que es tan normal, esto que es tan común, que está en la industria del cine, en la industria de la televisión, que está en las canciones, que está en nuestra vida familiar, ¿qué tanto daño puede causar? Bueno, yo les invitaría a que ustedes, que seguro cualquiera de los oyentes que hasta ahora nos escucha, puede tener conocimiento de algún familiar que tenga problemas de alcoholismo y el daño que eso le genera a su entorno y a su familia. Un adolescente no causa menos daño, de hecho causa un daño similar porque además la familia se frustra cuando no lo puede proteger y definitivamente es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Creo que cada cosa en la vida tiene su momento y justamente la clave de la crianza es prepararnos para que nuestros hijos puedan vivir estos momentos de forma responsable. Mira, hablabas acerca de las autoridades. Un policía, quien sea, ve a un muchacho pasado de tragos, aunque no esté manejando, por ejemplo. Porque en caso de que esté manejando, bueno, sí, no puede seguir manejando, etcétera. Pero si no está manejando, ¿qué debería hacer? Bueno, primero, hace algo frente a esa situación, nuestras autoridades. Y en todo caso, bueno, que es lo correcto hacer en esos casos. Y quería preguntar también un dato estadístico. ¿Son más los varones que las niñas? ¿Son más las niñas que los varones? ¿Los que ingieren alcohol? ¿A partes iguales? Sí, mira, en el caso de las autoridades, pues hay que decir, no me gusta generalizar, pero hemos visto y sobre todo por los reportes que recibimos que muchas veces las autoridades pueden tener incluso una actitud extorsiva con un adolescente que está bajo consumo del alcohol. Pues bueno, evidentemente como los adolescentes no quieren que sus padres se enteren, como los adolescentes pues están en situaciones que pueden rozar los límites de la legalidad, por supuesto pueden ser sometidos a presiones, extorsión, a fin de
que puedan ofrecer algún tipo de soborno, lo cual por supuesto es ilegal, y hay que advertir a nuestros hijos que si se encuentran en una fiesta, si se encuentran en un entorno como este y son extorsionados, presionados por algún funcionario policial, tienen todo el derecho, primero, a resistirse y segundo, a no ceder ante este tipo de presión. O sea, el problema es que hay un tema de confianza. Entonces el adolescente prefiere pasar por situaciones que pueden ser penosísimas justamente para que sus padres no se enteren, y en realidad nosotros deberíamos tener una relación de confianza que permita que nuestros hijos acudan a nosotros cuando se encuentran en peligro. Ahora, esto no es lo más común, sin embargo, bueno, hay que advertir que esto es una situación que sucede y que es lamentable, y bueno, y hay canales para reportar este tipo de irregularidades. Ahora, desde el punto de vista de qué deberían hacer en buena práctica policial, lo que debería suceder es que el adolescente que se ha encontrado consumiendo, esté manejando, no esté manejando, esté en cualquier circunstancia, sustancias como el alcohol u otras ilícitas, debe ser llevado a un consejo de protección. Cada municipio del país tiene consejos de protección, que es la instancia administrativa dentro del sistema de protección que debe atender esto. ¿Qué debería hacer? Debe ser llevado al consejo de protección para que puedan ser ubicados los familiares, y estos familiares primero puedan recontactar a su hijo, puedan reunificarse nuevamente con él, y a la vez, bueno, dependiendo del caso y las características que tenga la situación, dictarse medidas que pueden implicar desde evaluación psicológica, evaluación médica, atención, programas de prevención, en fin, hay distintas alternativas que pueden darse en ese momento, pero de ninguna manera un adolescente debe ser privado de su libertad por haber consumido alcohol. Ojo, esto tiene, por supuesto, algunos bemoles, porque, bueno, si el adolescente está implicado al volante en una situación en la cual hay heridos, por supuesto hay unos procesos de investigación, pero en cualquier caso el Consejo de Protección es la primera instancia a la que deberían acudir, y es una instancia que tiende a generar más bien procesos y medidas que fortalecen a la familia y no son medidas que tienen una orientación punitiva. Okay. Ahora, Abel, pero ya me queda pendiente si consumen más niños que niñas. Ah, sí. Pues sí, cómo no. Mira, lo que tradicionalmente sucedía era que era mayor el consumo en adolescentes masculinos que femeninas, pero hemos visto que esta es una brecha que se está acortando con el paso del tiempo. O sea, hay un creciente consumo de alcohol en adolescentes femeninas, y bueno, y esto tiene que ver con que, bueno, estos son prácticas que están cada vez más normalizadas y que no están vinculadas únicamente a un patrón de género. Muy interesante esas estadísticas. Ahora, Abel, la recomendación finalmente, ¿cómo influir positivamente a través de la conversación? Porque sabemos que la adolescencia, y no podemos generalizar, hay adolescentes sumamente responsables que la verdad pues no dan prácticamente dolores de cabeza a los padres en ningún sentido, pero la adolescencia es una etapa compleja. Y tomando en consideración eso, ¿cómo influir positivamente a través de la conversación de padres e hijos para que comprendan que al final la decisión inteligente es prevenir para no lamentar? Totalmente de acuerdo con esto que planteas al final. Mira, creo que la clave es la confianza. Tiene que haber un vínculo de confianza que permita una comunicación franca sobre lo que está sucediendo. Creo que los papás tenemos que recordar que fuimos adolescentes, y esto es indispensable para que podamos conectar con nuestros hijos, porque nuestros hijos, cuando ven que nuestras palabras no se parecen a lo que hacemos, evidentemente que hay un cortocircuito que tranca cualquier posibilidad de comunicación, y suceden situaciones como las que había descrito anteriormente. Mira, a propósito de qué hacer, nosotros, como lo decía hace un rato, vamos a tener ahorita, iniciando en el mes de octubre, una actividad gratuita, por cierto, para padres, para adolescentes y para docentes, cada uno en sus grupos por separado, en SECODAP, de la mano de SMASH Venezuela, que es un programa justo de prevención de consumo de alcohol en adolescentes. Esta es una actividad gratuita que no tiene, por supuesto, como ya lo decía, ningún costo, y que va a implicar entre 6 y 8 sesiones de trabajo, en las cuales vamos a trabajar temas como autoestima, vamos a trabajar justamente el manejo de límites, asertivo, comunicación, entre otros factores que van a ser de gran utilidad. Para poder inscribirse, la gente lo único que tiene que hacer es visitar en nuestra cuenta en Instagram, @secodap, y allí van a pinchar en el enlace de la biografía, que los va a llevar a una página de registro. Si ustedes se inscriben allí, bueno, pues buscando herramientas van a poder encontrar un proceso que va a ser bien valioso y que vamos a estar desarrollando este año y el año que viene, pero bueno, yo los invito a que no pierdan la oportunidad de esta primera cosa. Y es para cualquier persona, no tienen que ser especialistas en el área ni nada de eso. No, para cualquier persona. Tenemos 3 grupos.
puede ser solo basta con que sea papá, docente o adolescente, y cada uno tiene su grupo que va a estar acompañado por psicólogos de nuestro equipo del Servicio de Atención Psicológica de Secodap. Y toda la información está allí en @Secodap, sobre todo, Así es. para conocer las fechas, las horas, etcétera, ¿cierto? Así es, @Secodap, allí van a ver, ya de hecho hay colgados algunos videos que explican el detalle de la actividad, y inicia ahora en el mes de octubre, o sea que estamos a tiempo de que puedan registrarse. En la biografía van a encontrar el enlace con toda la información. Perfecto. Excelente. Recuerden Secodap con C y P al final, Secodap. Gracias, Abel. Gracias por habernos dado estos minutos y haber compartido con nosotros todos tus conocimientos en la materia. Ya se fue. Un abrazo grande, Abel Saraiva, el psicólogo y coordinador adjunto de Secodap. 4:01.